también resucitó y empieza a explicar acerca de cómo toda la transformación que nosotros vivimos, todo nuestro cuerpo, nuestra vida, se transforma para la resurrección o la transformación de nuestro cuerpo en el cielo. Entonces, lo primero que vamos a estar hablando es acerca de nuestra vida terrenal sujeta a pasiones y nuestra vida espiritual que debe estar sujeta a Dios. Vamos a ir a leer Primera de Corintios 10:12. En primer lugar, vamos a entender que todos fuimos creados en dos partes, en tres partes. La primera es la física, la que podemos ver, que todos somos distintos, diferentes colores de pelo, diferentes formas, pero todos tenemos un espíritu y un alma. Y ese espíritu es el espíritu que Dios ha colocado en nosotros. Por eso dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué es importante mantenernos firmes en este cuerpo natural que tenemos? Porque eso es lo que nos va a permitir mantenernos en una constante hasta que venga Cristo o hasta que seamos transformados. La palabra del Señor nos habla acerca de estar firmes. ¿Qué es estar firme? Es estar constantemente buscando de Dios, orando, leyendo la palabra, estando en los cultos, buscando prédicas que nos enseñan a buscar más de Dios. Pero en especial es mantener un corazón y una vida sujeta a la palabra de Dios, una vida en obediencia a Dios. Por eso, el dominio propio es una manifestación de lo que Dios tiene, del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros sujetamos nuestra vida al Espíritu Santo, cuando le damos el lugar a que el Espíritu Santo obre en nosotros, por medio del Espíritu, nosotros podemos tener el fruto que es el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es parte de nuestro carácter, por eso se trabaja. Y es una forma en la que podemos moldear nuestra vida día a día. Una virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Es poder mostrar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús para sujetar nuestra carne, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene deseos de comer, deseos de salir, deseos de descansar, tiene sueño, tiene hambre, tiene cansancio, tiene alegría, tiene tristeza. Pero así también el Espíritu que mora dentro de nosotros, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, tiene deseos de orar, tiene deseos de estar en comunión con Dios, tiene deseos de ayunar, tiene deseos de estar constante buscando de la palabra del Señor, alimentándose constantemente de lo que Dios trae y nutre nuestro espíritu. Por eso vamos a leer Efesios 4 del 21 al 32. Es por eso que cuando nuestro dominio propio es forjado en nuestro carácter, podemos crecer en muchas otras áreas. Dice la palabra del Señor, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, aquí está hablando que si realmente hemos recibido la palabra de Dios, si realmente hemos sido enseñados por Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, antes de conocer al Señor vivíamos de una manera y no conocíamos la verdad. Por eso dice, despojados del viejo hombre. O sea, de aquí en adelante seamos una persona diferente, pero no con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, nuestra carne, nuestro cuerpo y todo lo que vivimos anteriormente estaba viciado, estaba arraigado a deseos de este mundo, engañosos, en donde, y dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué debemos ser renovados en nuestra mente, renovados en el espíritu? Porque es lo que nos va a permitir mantener nuestro espíritu y nuestra carne sujetas a la palabra de Dios. Y si nos sujetamos a la voluntad, si nos sujetamos a la palabra de Dios, tendremos un futuro con Él. Podremos reinar junto con Cristo. El versículo 24, por favor. Dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y le decimos,
perdona nuestros pecados, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Señor. Él entra en nosotros y crea de nosotros una nueva persona. Y cuando volvemos a ver el pasado, nos damos cuenta que hemos sido transformados por la gracia y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, creado según Dios. O sea, ese nuevo hombre no es lo que yo puedo ser ahora, es lo que Dios creó en mí en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces vamos a ser justos y santos por medio de la verdad que está en Dios. No porque yo puedo, no porque yo soy mejor, sino porque el Espíritu Santo obra en nosotros y transforma nuestra forma de vivir. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, una de las primeras cosas que habla es dejar la mentira. Y muchas veces mentimos constantemente sin darnos cuenta, y eso hace parte de nuestro viejo hombre. Por eso, cuando nosotros elegimos decir la verdad y dejar la mentira, estamos forjando nuestro carácter, está creciendo nuestro dominio propio. Cuando dominamos nuestro cuerpo, dominamos y decimos, no, no voy a decir una mentira, voy a decir la verdad, está en nuestro carácter se transforma, nuestro carácter tiene que ser virtuoso. Por eso, cada uno de los deseos de la carne nos va a llevar a mentir, a dañar, a romper, a herir a las personas, a robar, y cada uno tiene una distinta forma de un carácter mal hecho o mal formado. Pero cuando llegamos a Cristo, Él dice, esfuércense para que puedan ser firmes, constantes en trabajar en ese carácter. Dice, y a la verdad, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano que está acá, mi hermana que está allá. Porque somos miembros los unos de los otros, porque estamos unidos en Cristo. Cuando aceptamos a Cristo somos uno. Ya no somos una familia por allá, el hermano William por allá, el Samuel por allá. Somos todos uno. El siguiente, por favor. Airaos, pero no pequéis. O sea, nos dice, los deseos de la carne nos van a dar ira, nos va a dar enojo, pero no pequemos. Hay una diferencia entre poder airarnos, el poder tener ira, pero no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no prolonguemos ese enojo, no, porque eso nos va a llevar a una raíz de amargura. Ya no va a ser un enojo, sino una ira. Ya le voy a empezar a tener rabia, ya no lo voy a querer, lo voy a detestar. El siguiente, por favor. Ni deis lugar al diablo. Cada vez que hacemos, cada vez que nos permitimos vivir conforme a nuestros deseos, el diablo entra y empieza a trabajar en nosotros, pero no de la manera correcta como lo hace el Espíritu Santo, sino que empieza y transforma todo y revierte todo al contrario. Por eso dice, no deis lugar, o sea, la más mínima cosa le da lugar al diablo para que por ahí se meta y empiece a destruir nuestra vida. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El siguiente, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, nada de lo que haya en nuestro corazón, que muchas veces hay, salga de nuestra boca, sino que sea buena, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que lo que hablemos, lo que digamos, sea para edificación y para dar gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y eso es lo que a nosotros nos mueve y nos tiene que cambiar, nos tiene que apasionar, es no contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo contristamos? Con todo lo anterior que vivimos, con todo lo que decíamos, el que hurta, que no hurte más, el que habla malas palabras, que no las diga, el que mienta, que no mienta más. Entonces, todas esas cosas que están en nuestro carácter muchas veces, que hacemos mal, contristan al Espíritu Santo, lo colocan triste. El Espíritu Santo es una persona que habita dentro de nosotros, que moldea nuestro carácter, que trae muchos secretos del corazón de Dios a nuestra vida.
Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo por nuestro mal carácter, ¿qué es lo que hacemos? Entendemos que lo que estamos haciendo está mal. Entonces, ¿por qué fuimos sellados con el Espíritu Santo? Para que el día de la redención, ¿cuál es el día de la redención? Es el día cuando nuestro Señor Jesús venga. Él dijo, yo voy y vuelvo, yo voy al Padre y volveré. Él vino a esta tierra, se hizo como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, pero Él murió, llevó nuestros pecados y nos permitió tener el Espíritu Santo en ese momento. ¿Y por qué tenemos el Espíritu Santo? Cuando Él venga, se va a llevar con Él a reinar al cielo una eternidad, pero no se va a llevar esto físico, sino que se va a llevar mi espíritu, se va a llevar lo que hay dentro de mí. Por eso cuando en el Génesis nosotros fuimos creados, dice que primero formó al hombre del barro y lo sacó de la tierra, y eso hace que nuestro cuerpo pertenezca a la tierra. Pero cuando lo formó y ya lo tenía listo, dice que sopló aliento de vida, o sea, sopló el Espíritu de Dios, provocó la vida del Espíritu de Dios dentro de la persona. Por eso nosotros fuimos creados para gobernar en la tierra y gobernar en el cielo juntamente con Cristo. No es solamente nuestra vida natural lo que vemos, sino que hay una vida espiritual que muchas veces no vemos porque nuestros ojos del espíritu están cegados. Entonces, por eso dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios nos creó en el Génesis, en el Edén, nos sacó de la tierra, nos formó, entonces nos dio la potestad y le dice no sé en qué parte, creo que en el inicio le dice que gobierne sobre todo, multiplíquense sobre todo. Cuando le da el poder a la persona, en ese momento a Adán le decía, gobierne, pero porque estaban en un jardín que Dios había preparado, es un jardín especial. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? Que él pudiera gobernar porque tenía su espíritu, pero también le había dado la potestad de poder estar por encima de los animales, de estar por encima de las plantas. Y por eso es importante que nosotros podamos gobernar primeramente nuestra carne. Si no podemos gobernar nuestra carne, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra nariz, ¿cómo vamos a poder gobernar más adelante juntamente con Cristo? Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios, cuando nos creó, nos dio el poder de gobernar por sobre todas estas cosas. ¿Y por qué Él nos quiso hacer hombres y mujeres que gobiernen por sobre las cosas? Porque dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él gobierna por sobre todas las cosas. Y si somos hijos de un rey, por lo general uno ve que el que es hijo de un rey, el hijo cuando es coheredero también reina sobre algo o tiene a cargo un dominio o al menos un área tiene a cargo. Cuando Dios nos creó, nos dijo, vayan y fructifiquen, multipliquen, llenen, sojuzguen, señoren sobre todas las aves, los peces, las bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra. Entonces, cuando nos crea con esa autoridad en la tierra. Él gobierna todo, Él está por encima de todo. Y nos creó y nos formó y nos dijo, vayan y ustedes gobiernen sobre la tierra. Pero si nosotros no estamos alineados a la palabra de Dios, las decisiones que tomemos en base a nuestro carácter van a ser contrarias a la palabra de Dios. Porque vamos a tomar decisiones que en nuestro carácter parecen estar bien o que muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto, me voy a portar bien, voy a hacer esto, no voy a decir malas palabras, y en cualquier momento del día pasa lo que no queríamos que pasara. Mentimos, nos enojamos, peleamos, y siempre hay algo en nosotros que nos cuesta más que otras cosas. O siempre cada uno de nosotros tenemos una debilidad distinta. En cada uno de nosotros hay una necesidad de que Dios cambie y transforme eso. Y cada uno sabe cuál es su necesidad, cuál es su debilidad.
si es el enojo, si es la ira, si es la mentira, si es el robo, si es el engaño, si son pecados sexuales, si son pecados en la mente, si son pensamientos. Cada uno sabe cuál es esa debilidad. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que hay una esperanza, que cuando seamos transformados, porque nuestra vida natural como la vemos, en algún momento va a dejar de ser así. En algún momento vamos a dejar de ver a mi hermano William, a mi hermana Diana, así tal cual como los vemos, y ahora vamos a poder ver el espíritu de ellos. No vamos a verlos con esto que nos envuelve, que es esta carne, sino que adentro de nosotros hay un espíritu, que es el espíritu que Dios sopló en nosotros en el Edén. Y cuando podamos ver las cosas espirituales con los ojos espirituales de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas. Por eso dice, volvámonos por favor a Efesios, perdón, a Corintios, 1 Corintios 15. Devolvámonos a 1 Corintios 15, por favor. Sí, pero yo le voy a decir el versículo, el versículo 51, por favor. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los corintios y dice, no todos dormiremos. O sea, no todos nos vamos a morir. Algunos sí se van a morir, otros no. Dice, no todos dormiremos. A eso hace alusión a que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús dijo, yo voy al Padre y yo vuelvo, cuando Él venga, que ya no falta mucho, que queda muy poco tiempo para que vuelva a reinar Jesús en la tierra, vamos a ser transformados. Pablo vivió una vida, el apóstol Pablo vivió una vida apasionada por Dios. Lo que hablábamos el día viernes antes de salir, nosotros podíamos ver cómo él sufrió, cómo él vivió condenaciones, cómo estaba en la cárcel y escribía estas cartas, cómo él una vez lo intentaron matar, lo apedrearon y dijeron ya está como muerto, saquémoslo de aquí. O sea, de tal forma debió haber quedado él después de ese golpe que le dieron, que pensaron que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad. Y otros hermanos lo recogieron, lo ayudaron, lo levantaron, y él siguió predicando el evangelio y lo seguían llevando a la cárcel y él seguía. Pero no, yo me preguntaba, Señor, ¿qué era lo que él vivía o qué era lo que él había visto, cómo había sido su vida? Porque yo digo, si a mí me pegan, me maltratan, me meten a la cárcel, me golpean, me mandan a naufragar, dice que estuvo a punto de naufragar no sé cuántas veces en un barco. Entonces, Señor, ¿cómo vivía él? Que mantenía ese amor y escribía las cartas con esa pasión, con esa revelación de Jesús. Y era el amor que él tenía pensando que él iba a ser uno de los que iba a verlo regresar sin que él tuviera que morir. Más adelante dice en el versículo, en el versículo 52, cuando en el versículo 51 estábamos hablando acerca de transformado. No lo puedes leer. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando Jesús venga. Antes de eso hay muchas cosas que habla el Apocalipsis que tienen que pasar, que son antecedentes, que por eso nosotros tenemos que estar despiertos. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, debemos estar vigilantes para que cuando nuestro Señor Jesús venga, no estemos haciendo las cosas incorrectas, sino que estemos con un conocimiento y un espíritu que anhele la venida de Cristo. Por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice que va a ser rápido, va a ser en un momento. O sea, podemos estar acá todos tranquilos, un abrir y cerrar de ojos y el Señor ya vino por nosotros. Dice, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice que va a sonar una trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos, o sea, aquellos que durmieron, aquellos que se murieron, hablando desde el Génesis, que cuando leemos murieron muchas personas, van a ser resucitados incorruptibles. O sea, no van a ser resucitados con este cuerpo, no van a ser resucitados así, van a ser resucitados espíritu, porque dice, serán resucitados incorruptibles. ¿Qué es lo que es incorruptible? El espíritu.
Lo que es corruptible, lo que yo puedo corromper, es mi carne. Mi carne me corrompe muchas veces. Pero dice, serán resucitados incorruptibles. Y vean lo que él decía, Pablo creía certeramente que él iba a estar vivo para cuando viniera Jesús de nuevo a reinar a la tierra. Dice, y nosotros seremos transformados. Él creía que todavía iba a seguir vivo hasta cuando Jesús viniera, y eso era lo que a él lo mantenía apasionado para poder dar a conocer a otros el Evangelio. Él entendía que la venida de Cristo lo apasionaba de tal forma que él no importa, se levantaba todos los días, escribía cartas, iba a tal lugar y decía, y nosotros seremos transformados. Y esa es la forma en la que debemos de vivir cada día. Aunque sepamos o no sepamos si vamos a morir o no, nuestra pasión debe ser vivir con la certeza de que vamos a ser transformados. Pablo vivía una vida creyendo que el Señor venía mañana. Entonces, ¿cómo vivía él? Vivía una vida santa, íntegra, pura, constante en oración, constante en la lectura de la palabra, constante en la búsqueda, en la intercesión. Vivía una vida de intimidad con Jesús porque anhelaba volver a verlo. Él no pudo conocerlo, e incluso en uno de los versículos él dice, el Señor se presentó a todos, a los apóstoles, se presentó a los discípulos, y a mí, por último, se me presentó a mí. Y él decía, yo soy el más pequeño de ellos, que ni siquiera merecía ser apóstol. Pero él dice, es la gracia de Dios que actúa en mi vida la que me permite crecer y hacer todo. No era él, no era su fuerza, no era su motivación diaria, porque creo que realmente ninguno tiene la fuerza que tenía Pablo para levantarse después de unas golpizas y seguir predicando. Decía, era la gracia del Espíritu Santo obrando a través de él. Y es la gracia del Espíritu Santo lo que obra en mi corazón, lo que obra en tu corazón y nos permite que cada día podamos tomar decisiones correctas que nos acerquen a vivir una vida que le agrade a Dios. Por eso, el dominio propio nos da una autoridad espiritual que nos da la fuerza para poder obedecer a Dios en todas las cosas. En todas las cosas, Dios quiere que le obedezcamos. Dios creó las normas no para ir en contra de ellas, sino para que podamos vivir un pueblo como un pueblo santo. Dice, yo soy santo, por eso yo quiero un pueblo santo para mí. Pero ¿cómo lo hacemos? Muchas veces, y especialmente hace muy poco, yo le decía, Señor, pasa esto en mi vida, pero ¿cómo yo avanzo? ¿Cómo si yo me levanto en la mañana, yo oro y yo le digo, Señor, quiero hacer esto y esto, y voy a la mitad del día y ya volví a caer en lo mismo que le dije que el Señor que no quería hacerlo? Y el Señor es que no es con tus fuerzas, no es que yo me levante y diga, ya hoy yo lo voy a hacer y yo lo hago. No funciona así, porque incluso hay un versículo más adelante que el Señor habla y nos dice, aunque lo hagamos con nuestras fuerzas, en algún momento vamos a desfallecer porque no es con mi fuerza natural, porque es mi propia carne luchando contra mi propia carne. ¿Qué creen que va a ganar? La propia carne. Pero si es el Espíritu de Dios que dice que todo está sujeto, que todo, dice que Dios sujetó todo bajo sus plantas, incluso mi espíritu debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Es esa fuerza la que nos lleva a vivir una vida íntegra. Vamos a leer segunda de Pedro 1 del 4 al 8, por favor. Entonces, no se trata de orar solamente cuando yo siento que estoy bien con Dios. No se trata de yo me siento bien, yo voy haciendo las cosas bien hoy, entonces voy y oro. Y cuando estoy haciendo las cosas mal, ya no oro. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eh, hasta el 8, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces,
lo primero que nos dice con diligencia, o sea, hágalo con ese entusiasmo, con esa forma, con esa gana, rápido, constante, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud. O sea, un carácter virtuoso es un carácter no virtuoso, se va a ver en nuestro reflejo. Uno puede ver el carácter de una persona sobria, de una persona que se enoja fácilmente. Uno puede ver el carácter de una persona que es amorosa o de una persona que es triste o de una persona que es alegre. Uno puede ver muchas cosas. Por eso dice, añadid a vuestra fe. Si estamos en ese momento ha sido por fe. Dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. O sea, añadimos fe, añadimos virtud, añadimos conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces no es solamente yo leo la Biblia, yo creo en la Biblia, yo conozco de la Biblia, pero tengo que practicarla. ¿Y cómo se practica? A través del dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Ser paciente es forjar nuestro carácter en la paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, al afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El último, por favor. Porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si el dominio propio, el afecto fraternal, el amor, el conocimiento, la virtud, la fe, están en nosotros y abundan. No es solamente que un día tengo paciencia y ya no tengo más. Un día tengo dominio propio y ya no. No. Dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos. O sea, si yo tengo fe, y ya digo yo tengo fe, pero ¿qué más decía? Añádale virtud. Entonces, yo voy a empezar a trabajar en tener virtud. Y si ya tiene virtud, entonces añádele conocimiento. Entonces yo empiezo a trabajar en el conocimiento. Y si ya yo creo que ya tengo conocimiento, entonces añádale dominio propio. Dice, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Porque cuando nosotros nos quedamos quietos, porque pensamos que estamos bien, esta palabra nos dice, ya tiene fe, ya tiene voluntad, ya tiene virtud, tiene conocimiento, tiene dominio propio, tiene amor. Todas estas cosas nos van a poner a nosotros a trabajar todos los días en crecer en eso para que demos fruto. Dice, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que nos está llevando más allá a tomar decisiones, a vivir una vida que le agrade a Dios, va a ser a través del dominio propio. Y algo que yo le preguntaba al Señor era cómo pongo en práctica, o sea, cómo realmente trabajo el dominio propio. Porque uno se levanta y uno quiere hacer las cosas, pero a veces el carácter que uno tiene lo conduce a tomar malas decisiones o decisiones que son producto de lo que hay ya en nosotros. Entonces, cuando muchas veces yo iba al gimnasio, yo estaba constantemente entrenando. Y si yo quería crecer, yo tenía que empezar a comer mejor. Y ya yo no decía, no, yo no voy a comer esto porque no, es que esto no es nutritivo, no sé qué, sino que simplemente yo sabía que si yo comía mal, yo al otro día que iba al gimnasio, no podía entrenar bien. Entonces, pasa lo mismo en nuestra vida cristiana. No es solamente elegir, yo voy a hacer esto bien, yo voy a hacer esto mal, o yo voy a comer esto mal, o yo no voy a comer esto, sino que en la práctica, en la constante práctica, en el momento en el que yo estoy orando, yo estoy leyendo la palabra, yo estoy adorando, me doy cuenta que necesito alimentarme bien. Y a la medida en la que yo más oro, yo más crezco espiritualmente con Dios, las elecciones de las cosas diarias van a ir siendo más acorde a la palabra de Dios y menos acorde a lo que yo quería hacer mal. ¿Pero por qué? Porque Jesús y el Espíritu Santo empieza a llenar nuestra vida, empieza a llenar nuestra vida y empezamos a tomar decisiones que están alineadas con Dios, pero a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos en creer, en orar, en leer la palabra del Señor, esas cosas van a ir siendo cada día diferentes. Y quizás muchas veces nos pasa que pecamos
y que nos cuesta ir a orar. Que si hacemos algo mal, creemos que estamos alejados de Dios, pero que si estamos viviendo una vida recta o si llevo una semana, digamos, a alguien que le cueste decir garabatos, lleva una semana sin decir un garabato y está yendo a la iglesia, está orando, está buscando de Dios, él cree que está más cerquita de Dios, ¿no? Más cerquita del cielo. Y llega a decir un garabato y dice, no, ya yo no puedo. Y ya no vuelve a orar. Y eso muchas veces nos pasa y póngale, en vez de decir garabato, póngale el pecado que a usted más le cuesta dejar. Y nos pasa constantemente. Creemos que vamos bien, pecamos, entonces nos alejamos de Dios porque yo no me puedo acercar a ti. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Él está esperando abrazarnos para que su gracia, ¿qué es su gracia? Es algo que no merecemos, es algo que nos abraza, que nos dice, tranquilo, ven, yo te perdono, vamos, levántate y continúa. El problema no está en cuántas veces nos caemos, sino en cómo abrazamos la gracia de Dios. Y si nos quedamos ahí caídos, creyendo que estamos siempre cometiendo el mismo error, el mismo error, el mismo error, Dios nos sigue abrazando, nos levanta y nos lleva, vamos, avancemos. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos avanzar. Los que decimos, no, es que yo lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. Pero el Señor nos dice, pero vamos, yo te doy mi gracia, avanza. Y no, es que yo lo hice mal, Señor, y Señor, pero vamos. No, es que lo estoy haciendo mal. Y muchas veces tenemos esa pelea somos nosotros los que no queremos avanzar. Pero el Señor nos dice, vamos, yo te ayudo, yo te abrazo en el dificultad, yo te abrazo en el problema, yo te llevo. No, no somos nosotros intentando crecer, es Dios llevándonos, es Dios guiándonos, es Dios acercándonos a Él, porque Él quiere llevarnos a una eternidad con Él. Él nos abraza, nos contiene, y cada vez que lo amamos y aceptamos su gracia, entendemos que no somos merecedores de nada. Yo no merezco nada. Él todo me lo ha dado y yo no merezco nada. Y así es un niño, digamos, Emanuel, él sabe que le van a dar alimento, él sabe que el papá lo va a abrazar si se cae, él sabe que el papá le va a dar agua si tiene sed. Él no está pensando, ¿será que el Señor me va a dar? ¿Será que mi papá me va a llevar a estudiar? ¿Será que me va a dar comida? Él sabe. Y él no dice, ay, es que hoy me caí, hoy lloré, hoy no merezco el amor de mi papá. Él no está pensando eso. Él solamente recibe un abrazo, recibe un beso del papá, recibe una caricia, le dicen, Emanuel, buenos días, y él lo recibe. ¿Y por qué nosotros no recibimos ese amor de Dios? Muchas veces nos equivocamos, pero no queremos recibir ese amor. Y a él lo aman no por las cosas buenas o cosas malas que él haga, a él lo aman porque es su hijo. No creo que el hermano Ángelo se levante y diga, no, hoy no merece mi amor, y se va. Por el contrario, él quiere abrazarlo, quiere darle de su amor. Si él encuentra un detalle, se lo va a dar. Y es así mismo Dios con nosotros. Él no está pensando, hoy la Stephanie se portó bien, hoy sí la voy a abrazar. Por el contrario, él todos los días nos abraza. Todos los días nos dice, quiero hablar contigo. Todos los días está esperando darnos una palabra. Todos los días está esperando abrazarnos para fortalecernos. Pero a veces somos nosotros los que nos sentimos inmerecedores, pero no debemos de sentirnos así. Él quiere darnos su amor, Él quiere darnos de su gracia, Él quiere darnos de su sabiduría, Él quiere darnos de su espíritu para crecer, para llegar a una eternidad con Él. Amén. Entonces, si nuestra mirada está en la eternidad con Dios, entendemos que somos hijos, que la gracia de Dios nos guarda, nos cubre, el amor de Dios es con nosotros. Vamos a poder levantarnos todos los días y seguir orando y seguir buscando. Aunque sea difícil, seguir orando. Aunque sea difícil, aunque crezcamos que pareciera que no pasa nada, no importa, seguir orando, es seguir buscando, es seguir porque cuando uno va al gimnasio, uno el primer día no ve el cambio. Eso sí se los aseguro. O sea, ustedes van a ir un día a trotar y van a verse totalmente igual al otro día. No es porque usted una hora de gimnasio no les va a cambiar ese abdomen. Y eso pasa también en nuestra vida espiritual.
No es que una vez oramos y el Señor no me contestó, yo ya me voy, el Señor no me escucha, yo no veo ningún cambio. Es lo mismo. Yo lo digo porque el gimnasio es lo más cercano a mi vida. Pueden haber otros ejemplos, pero es constante. Pero sabemos que si hoy salgo a correr, ya mañana no me va a costar lo mismo que me costó ayer. Y si llevo un año corriendo, no me va a costar lo mismo que el primer día que empecé a correr. Y de eso se trata, es correr la carrera de la fe. Si un día oro, yo sé que al otro día no me va a costar tanto. Y si me cuesta, me voy a esforzar para mantenerme, porque no es lo que nosotros obtenemos ahora, es lo que vamos a obtener al final de nuestra vida. Amén. Una eternidad con Cristo, una eternidad gloriosa, sentados en la misma mesa con Jesús. Sentados en la misma mesa con el apóstol Pablo, con Abraham, con Moisés, con Noé, con Matusalén. O sea, uno dice, qué impresionante, pero nuestro mayor anhelo debe ser conocer a Jesús, conocer a Dios. Y uno también se emociona porque va a conocer a personas que uno quiere hacerle muchas preguntas. Me pasa, o sea, yo quisiera ir al cielo y preguntarle muchísimas cosas al Señor, pero sé que lo que más me va a llevar a eso es amarlo ahora. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que el dominio propio y el Espíritu Santo obre en nosotros. Padre amado y Dios Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres quien trae a nosotros un amor y una pasión por Cristo. Enciende nuestros corazones, Señor, de amor y pasión por ti. Trae, Padre, cada día una necesidad de orar. Provoca en nosotros una necesidad de buscarte, una necesidad de vivir en oración, una necesidad de estar en comunión con el Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales. Destapa, Señor Jesús, todas aquellas mentes, Padre, que han sido dañadas, que el enemigo ha querido decirles mentiras a sus oídos. Señor, tapa nuestros oídos del diablo, tapa nuestros oídos, Señor, de cualquier cosa, de cualquier persona que quiera dañar nuestra vida, dañar nuestra mente, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, provoque en nosotros una necesidad de obedecerte, una necesidad de amarte, una necesidad de vivir una vida que te agrade. Que cuando tengamos corazones, Señor, sean corazones alineados a tu palabra, corazones que te agraden, Señor. Que cada vez que podamos orar, Jesús, pueda sentir un olor fragante ante tu presencia, porque estamos doblando nuestro corazón delante de ti. Te amamos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has creado, Señor, nuestra vida para gloria tuya. Has creado nuestro corazón para llenarnos de tu amor. Has decidido compartir de tu amor con nosotros. Has decidido compartir de tu amor con cada uno de nosotros y hacernos coherederos juntamente con Cristo. Gracias, Jesús, porque ya nos llamaste y nos diste un lugar celestial sentado, Señor Jesús, en las bodas del Cordero. Te damos gracias, Padre, porque nuestra mirada está en Jesús, el autor y consumador de la fe, el primero y el último, Señor, el primogénito, Padre, de toda la creación, Señor. Por eso te damos gracias, por eso anhelamos verte. Anhelamos, Señor Jesús, el día que tú vengas, donde nuestros cuerpos serán transformados de incorruptibles, Padre. Espíritus seremos transformados para verte reinar y reinar juntamente con Cristo. Padre, anhelamos ese día en donde tú vengas, en donde tú cambies, Señor, en donde tú transformes nuestra forma de vivir, en donde ya no vamos a pecar más, Señor, sino que nuestro espíritu va a estar en constante comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque va a llegar el momento en donde ya no vamos a tener que luchar contra nuestra propia carne, donde ya no vamos a tener que luchar contra los deseos de esa carne, sino que seremos transformados de cuerpos corruptibles a incorruptibles. Gracias, Jesús, por tu amor.
Gracias por ese plan perfecto que hay desde antes de que pudiéramos nacer. Ya nos habías elegido, ya habías designado nuestro corazón a estar cerca de ti, ya habías elegido nuestra vida y has inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Por eso, gracias. Gracias por esa muerte en la cruz que nos dio vida. Gracias porque estás sentado a la diestra del Padre. Gracias porque tu presencia nos enseña a vivir para agradarte a ti. Gracias. Te damos honra y te damos gloria a ti. Te pido, Padre, que coloques en nosotros un espíritu de dominio propio en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de mis hermanos que no ha podido llegar. Te pedimos que trabajes en nuestro carácter y que nuestro dominio propio sea forjado para darte la gloria de vida a tu nombre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.